Ser considerado como una reunión de rockstars. Uno de los hombres que ha hecho uno de los trabajos más importantes en este país. Hace unos días decía yo, lo dije en este programa, lo dije en todos los espacios de Grupo Imagen, que el tener el TEMEC quizá va a ser el acto económico más importante de este gobierno. Quizá va a quedar muy marcado por este TEMEC, además un TEMEC que gusta a republicanos y que gusta a demócratas, que no le gusta a algunos mexicanos. Mi querido Jesús Seade, gracias por venir. No sabes qué placer reunirme contigo y creo que ha sido días interesantes, días de mucho que contar. Días interesantes. Oye, vamos así se llaman los días horrorosos, ¿no? Días interesantes. Días interesantes, tiempos. ¿Cómo dicen los chinos? Que te toca vivir tiempos interesantes, ¿no? Sí, que nunca. Ojalá que nunca. Que nunca vivas tiempos interesantes. ¿Te acuerdas de sí. No extrañas una parte de extrañar los tiempos interesantes? Sí. Oye, a ver, vamos a hacerlo en dos partes esto. Primero vamos a empezar un poco con lo necesario de coyuntura y quizá a mí de repente me parece medio frívolo, pero hay algo que hay que enfrentar. ¿Te chamaquearon? No, que me van a chamaquear. Pues a ver, es que yo creo que es importante. A ver, ¿te chamaquearon? Yo sigo buscando las letras chiquitas y no las encuentro. Ay. A ver, ¿te chamaquearon? Letras chiquitas, el presidente te dijo sácalo y tú y diste hasta algo más que la dignidad. Creo que es lo primero con lo que tenemos que empezar. No. Pues dame una declaración. Otro tema. No, es que yo creo que sí es importante esa visión, ¿no, Jesús? Mira. Es un tratado. Entonces eso de que hay cosas raras que te comprometen, pues ¿cómo va a ser? Ahí tienes clarísimo, es un contrato que tenemos firmado con mecanismos muy fuertes para hacerlo valer. Eso es lo que es. El contrato, tú revísalo, cláusula por cláusula, aspecto por aspecto, salimos muy bien. Cantidad de horrores que nos estaban pidiendo se quedaron en la puerta. No se acordaron. Pero hay una narrativa cierta, le hemos vivido, yo creo que esto tiene ya más de 3 semanas, de repente tiene momentos más intensos como todo este fin de semana, en la cual la narrativa es, y lo dijimos el otro día aquí, que los mexicanos, que hay quienes creen que los mexicanos se tienen que agachar, que no hay manera de ganarle a los Estados Unidos, que tiene que haber un entreguismo, que algo contrario a la dignidad de una persona, te acusan de que abiertamente mentiste para sacar el tratado y que los senadores te apoyaron en tu gran mentira y todo eso. Yo creo que es un punto que hay que tocar en la coyuntura, ¿no? Hay que entender que las circunstancias nos llevaron a una línea secuencial, o sea, eventos totalmente inusual. O sea, tenemos hacia adelante la línea brutal de Navidad, ¿no? Uh-huh. El último día para Estados Unidos para poder pasar el tratado es el día 20. Y la amenaza de que si el Congreso, que es la parte difícil, no lo pasaba antes de eso, se iba a una incertidumbre total, ¿no? El Congreso, donde tienes republicanos y demócratas en un conflicto total, los demócratas dominan, etc. Pero por el otro lado de la línea del tiempo, vienes y se te pasa el tiempo y llegas a octubre y llegas a noviembre y la Heiser no acaba de negociar con los demócratas porque es una negociación muy desordenada. No había un demócrata que lo representara. No es como país, que tienes un negociador. Allí era una cosa muy desordenada. Más los sindicatos. Haciendo ruido, de repente más demócrata y más republicano, pero haciendo ruido. Entonces pasa el tiempo, flotando ideas, algunas ideas pues, ahí van, otras fundamentales no, entonces va con los otros y dice pues no, etcétera, y se va pasando el tiempo. Entonces llegamos ya a las últimas 2 semanas, que ya es completamente como estar a medio metro de un hoyo negro, que no sabes para dónde te van a jalar. El viernes 6, viernes de la semana anterior, era oficialmente la fecha límite para que se le presentara a la señora Pelosi lo que Estados Unidos y México habían acordado, ¿no? Lo que él me traía de sus negociaciones con ella, negociado, corregido, peleado, cambiado, ¡pum!, lo que saliera, llevárselo a ella para su acuerdo final. Porque ya no había más tiempo. Había que
empezar la ratificación el lunes 9, ¿no? 9. Que tú hiciste una jugada arriesgada de parar la negociación todo el jueves. Sí, así es. Así es, para que me digan que me agaché. Todo lo contrario. Fue una negociación muy dura. Yo creo, y no es por soberbia nacional, yo creo que puedes negociar con ellos como iguales. Yo, como siempre lo digo, si negocias y algo representa $1 millón para alguna empresa y un empresario y trabajadores en México, y está en juego contra $1 millón del otro lado, esos 2 millones son del mismo tamaño. Claro. Que allá tengan 20 veces más millones que acá, no importa. Estás discutiendo una cosa que para los interesados somos iguales. Claro, o sea, para un sector de un lado o del otro, no sé, los productores de naranjas, pues es exactamente igual. Exacto. Porque Exacto. al final del día llegas al principio de la economía, que la economía es el bienestar de cada persona. Exacto. Por otro lado, quizás inicialmente había un fantasma de que México necesita el Telecán y Estados Unidos no tanto, se quiere salir, no sé qué. Quizás inicialmente. Pero conforme ya te acercabas, y no me refiero a las últimas 2 semanas, sino a los últimos 4 o 6 meses, ya se crea un compromiso de los demócratas. Esto tiene que salir. Si esto no sale, ya se creó la expectativa en Estados Unidos de que va a salir. Si esto no sale, ellos lo tumbaron. Firmarlo, dicen, es darle un triunfo a Trump. No firmarlo es dejar en la conciencia de todos los electores. Es una derrota a los demócratas. Exacto, que ellos lo Con tomaron. una gran cantidad de legisladores demócratas que son totalmente pro libre comercio y aunque no lo sean, seguidores. Todos ellos son pro votos, ¿sabes? Sí. Y que son de distritos donde había una gran presión de su iniciativa privada. Claro. ¿no? Entonces, yo estaba con la conciencia clara de que si yo la juego así a bailar en la orilla del precipicio, es decir, yo no me voy a mover. Esto no es razonable, esto no es aceptable para México. ¿Te mueves o no hay nada? Es creíble. Si lo haces creíble, si lo haces duro, es creíble. Ahora, en esta parte de la negociación, porque había esa como creencia de que tú tenías la instrucción del presidente, yo no sé dónde, salió de alguna columna, y luego los que la siguieron, en la cual se decía básicamente que tú tenías que sacar el tratado a como diera lugar, a como fuera, a como cayera. ¿Así no funciona? tú deja que... O sea, que tú tenías que sacar el tratado a como diera lugar y que si era necesario entregar sectores o... Déjame usarlo, es que no iba a decir que dar las nalgas, pero luego me dicen que tenemos que ser más cuidadosos con el lenguaje. Venderle tu alma al diablo, que lo hicieras. No. Yo te aseguro que en varias discusiones él endureció mi posición. Él endurecía. Por ejemplo, yo le decía, señor, están exigiendo esto y esto. Y esta, por lo menos, es contraria a la soberanía nacional. Las otras dos, no es ese aspecto, pero son contrarias al interés nacional. No, Jesús, estás equivocado. Esto también es contrario a la soberanía nacional. Por tal razón, y me lo explicaba, su manera de verlo. O sea, se ponía muy duro. Todo lo que toque el interés nacional se ponía muy duro. Él nunca me dijo, ve y entrega la... Soberanía nacional. Las orejas de soberanía nacional. Nunca, todo lo contrario. Todo lo contrario. A sufrir hasta la última gota de sangre, pero eso se defiende. La iniciativa privada considera, pues, es un poco creo yo, y así se lo dije a algún líder de iniciativa privada, que es el celo de que se sintieron celosos un poco en la parte final, que los haces a un lado y que ellos dicen, pero nosotros teníamos centenas de asesores y el sea de solitario. Entonces, cuando estaba el escándalo del fin de semana, ya ven, eso pasa por ir solo a las cosas. Mira, primero el solitario. Ajá. Bueno, no estábamos negociando 20 mesas de trabajo. No había textiles, agricultura. Digo, hasta alguien, y perdón que haga un paréntesis, hasta alguien en un arranque de frivolidad dice, y llega cargando su portafolio. Como si eso fuera mal, como si eso quitara capacidad negociadora. Traté ¿no? de chiflarle a mi portafolio, pero no me seguía. Entonces concluí que tenía que cargarlo. Y que si lo arrastraba se iba a maltratar. Pero no tenía todas esas mesas de trabajo.
Esas son las mesas para las que llevas 15, 20 negociadores. A ver, ustedes enciérrense, a ver cómo avanza, pero avanzar en este problema que Que hay. eso hiciste durante el periodo de transición. Durante la transición con Guajardo teníamos un equipote, sobre todo de él. Sí, pero el propio Guajardo decía, nosotros después de la elección, Jesús era el negociador en jefe. Claro, y Videgaray fue el que muy abiertamente dijo, esto estaba bloqueado, y vino el señor a desbloquearlo, y así fue, con tu perdón. Sí, no, sí, pero así fue. Lo que pasa es que de repente se nos olvidan las cosas en la calentura y en el ruido del fin de semana o de unos pocos días, ¿no? Por eso, pues te agradezco que estés aquí para recordar todo eso, porque es como se va construyendo la verdad o algo cercano a ella, ¿no? Bueno, pues si quieres en enero producimos un documental. Mira, que lo produzca él. Él es un gran productor de documentales. ¿Sí? Sí. Pues órale. Hace unos grandes documentales. Documentales. Pero si en fin, quieres yo lo narro, tú lo cuentas y yo lo narro. Volviendo a lo del único. O sea, no había todos esos meses de trabajo. La negociación era la mitad del tiempo, Lighthizer con un asistente o dos, un colega o dos, y yo también, los que no tenga nadie. ¿No? Tengo a mi equipo, 6 personas muy dedicadas. O sea, no iba solo. Bueno, claro que porque en el mito, es que creo que, insisto, quiero deshacer mitos. Porque decían así como que ibas tú solo, ¿no? No es cierto. Siempre iba con gente, con colegas. Sí, o sea. Pero, ¿qué? Y luego ya en las reuniones. No eran ya como discusiones más políticas que económicas. Sí, o económicas, pero muy centradas. Estás diciendo, inspector sí, inspector no. Inspector sí, inspector no. Y dando argumentos y ahí viendo cómo es imposible para ti moverte y el otro también. Es una cosa muy tensa, muy concentrada. Sobre temas muy específicos. Dime para qué necesitas traer a 20 empresarios o a 50 empresarios para que te asesoren si inspectores sí o inspectores no. Yo estuve siempre en contacto a todo lo largo y sobre todo al final, diario, con cúpula empresarial. Salazar, Del Valle, Gallardo, Juan Gallardo, excelente tipo, los 3, maravillosos. El cuarto al lado en su representación principal, Moisés Kalach, sus asesores muy competentes. Sí, o sea, no los quitaste, porque eso es importante decirlo. Yo hablaba con ellos casi diario y cada cosa dificilísima la discutíamos a morir. Acabas de hablar del jueves ese dramático en el que no fui a negociar. Pues la noche anterior, el miércoles, de 10 p.m. a 12:30, 40 a.m., estuvimos al teléfono, una llamadota bastante dura con esos personajes. O sea, estaba yo consultándolos a ellos. Y a cada rato al teléfono, Luis, alcalde, oye esto, que no, ¿cómo la ves? Que no sé qué. Víctor Villalobos, ¿cómo ves lo otro? Etcétera. O sea, consultando lo que hace falta. Siempre hay que entender, no teníamos 30 meses de trabajo, no tenemos el contacto con el cuarto al lado masivo. Tuve 4 reuniones en total los últimos meses, de verano para acá, 3, 4. Pero no la consulta cotidiana, eran consultas de cortesía. La consulta cotidiana la tenía con sus líderes y con gentes del gobierno y con otros, y mi equipo. La parte laboral, es que mira, desgraciadamente me tengo que concentrar un poco en esto porque se ha hecho una narrativa demasiado grande. Sí. En la parte que decían que tú mentiste, pero luego Lighthizer hizo una carta que no tiene ninguna validez, o sea, como todo un absurdo. ¿Cómo queda la parte laboral y cómo queda que no era parte del tratado? Yo creo que el sábado lo explicaste de maravilla, pero en el fanatismo, los fanáticos de un lado y del otro, todos se equivocan. Los fanáticos siempre se equivocan porque no ven los hechos como son. En el fanatismo, no, queda clarito. Fue cuando me puse a buscar letras chiquitas que nunca las encontré. Estás haciéndome una pregunta que tiene 2 aspectos muy diferentes. Dijiste, ¿cómo queda la parte laboral? La parte laboral del tratado es una cosa muy importante y esto de los agregados es una cosita significativa, importante, no diferente, pero es un ángulo que muy viene localizado. Fuera del tratado. Fuera del tratado y además no muy importante, no algo de gran escala. Entonces, deja de decirte cómo queda lo laboral. Ellos querían enforcement. Palabra horrible del inglés que no tiene traducción al español, que significa forzarte a ejecutar. Sí. Forzarte a cumplir. Fíjate, yo creía que yo era la única persona que había oído esa palabra. Por eso. También significa
cumplir. O sea, tu Sí, enforcement, pero tu es enforcement, de carácter obligatorio. por eso, es tu enforcement, que es cumplir más o menos, pero también es hacerte cumplir, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, los laboristas, los sindicalistas estaban diciendo, ¿cómo le vamos a hacer para obligar a México a cumplir? Era un ejercicio total de desconfianza y de autoritarismo horroroso, horroroso. Bueno, todo el año estoy diciendo, no, 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 sí, 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 no, 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 sí, sí, sí. ¿Cómo queda todo eso? Bueno, pues queda maravilloso, porque gracias a eso logramos lo que yo creo que es quizás el resultado más importante del TEMEC, que es lo siguiente. Desde el Telecán nos transaron. Quedó un acuerdo en materia de solución de diferencias que cuando se quiso hacer efectivo se dieron cuenta que se podía bloquear, se podía violar, se podía ignorar. ¿Por qué? Porque tenías que nombrar panelistas, tú eres de Estados Unidos, ya te puse, o sea, cada quien tiene que nombrar panelistas, Claro, ajá. de los cuales después había una arquitectura muy bonita. Yo escojo un panelista de Estados Unidos, tú escoges uno de México, algo muy bonito. Pero primero hay que nombrarlos. Estados Unidos nunca los nombró y no había ninguna disposición de qué pase si no los nombra. Sí, no puedes escoger, o sea, ¿Qué sí. pasa si no los nombra? Entonces, Eso además se nunca hubiera se... solucionado con si tú no nombras, yo lo puedo. Los míos cuentan. Exacto. Los míos son los buenos. Exacto, sí. Entonces, eso durante 26 años no se pudo resolver. Con Guajardo y Videgaray, en la negociación reciente, tampoco se pudo resolver. Estados Unidos no quieren paneles. Ellos prefieren... Bueno, ahí está la OMC. la OMC, exacto. Sí, ahí está lo que le hacen a la OMC. Los paneles, exacto, ya se acabó. Ajá, ajá. Bueno, ¿por qué? ¿Qué haces si no tienes paneles? Si no tienes paneles y hay un conflicto comercial, llamas por teléfono, dices, voy a verte, vas a verlo, pides cita con el señor ministro en su ciudad, en Washington, poco probable que sea en Querétaro o en la Ciudad de México, es en Washington, en el escritorio del ministro o del subsecretario, porque a lo mejor el ministro no está disponible, a decirle, oye, esto me está causando un problema horrible en México. Y luego te dice, sí, pero fíjate que tengo 15 minutos. ¿Qué es lo que se te ofrece? ¿Cómo quieres que resuelva? O sea, ¿me entiendes? Es relación de fuerza. Claro, Si no se pone en tienes- una posición de poder. si no- Exacto. Estamos platicando, Jesús sea de yo. Jesús, vámonos a una parte más importante. Ya, olvidémonos de eso. Bueno, no, la última pregunta nada más para satisfacer el morbo de Yo te algunos. estaba contando, ¿qué pasa, Retoma. ¿qué pasa si no tienes un sistema para resolver problemas por las de la ley? Es relación de fuerza, es ir a pedir. Entonces, los sindicalistas decían, no, es muy importante poderle meter paneles a México. Entonces, ellos exigieron, y los congresistas exigieron, que se reparara aquel sistema que nunca funcionó para asuntos laborales. Poder hacer paneles contra México en asuntos laborales. México dijo, encantado, pero no nada más asuntos laborales. Y ya no te hago el cuento largo. Primero era de que le agregamos hortalizas. No. Quedó en todo. Todo. Yo considero que es el resultado más importante, no solo de la renegociación, sino del TEMEC. Porque es algo que es una historia de 26 años que nunca se había resuelto. Y ahora se resuelve. Entonces tú me decías, ¿cómo queda lo laboral? Ese es un aspecto enormemente importante. Por otro lado, dentro de lo laboral, en este sistema se resuelven todos los derechos laborales, excepto democracia sindical. Elección de sindicato, aprobación de un contrato. En ese tema, que es el más álgido, el que más les interesaba a los sindicalistas, etcétera, decían, no, aún los paneles normales son muy lentos, pueden tardar año y medio, 2 años. Entonces exigieron y aceptamos, vamos a hacer una mesa de solución de diferencias más rápida para ese tema. Concedimos que fuera una mesa más rápida, pero a cambio sacamos un beneficio gigantesco, que es que cuando hay una denuncia de que la votación en tal empresa fue charra, los primeros 85 días son para que México, si es el acusado, lo resuelva solo. O sea, no es entrar directo a un panel. Hay denuncia, se le informa a México que hay denuncia, según donde haya llegado la denuncia. México puede buscar resolverlo, repetir la elección, lo que haga falta. Y solo si no puede en 85 días, entonces ya se pasa a panel rápido, que va a resolverlo en otros 85, 100 días, ¿no? En total, medio año. Entonces, tenemos
Esas son las dos formas de resolver lo laboral. Los paneles normales, hermosos, que nunca hemos tenido, para el azúcar, para el tomate, para todas las cosas que hemos sufrido, y el panel... Claro, que hay que recordar, la relevancia de esto tiene que ver con todos los temas que han cruzado a lo largo de la historia del Tratado de Libre Comercio, que se siguen resolviendo como cayera. Exacto, exacto. Entonces, eso es importantísimo. Así es como queda lo laboral, y es algo que creo que es del mayor valor. Ahora, por separado está lo de los agregados. Es una cosita. Ya desde hace 3 semanas, algo así, 2 semanas, 3 semanas, no me acuerdo, me enteré por accidente, porque mi oficina de prensa no lee todos los días los boletines de empleo de las empresas o de otras agencias. La Embajada de Estados Unidos en México había puesto un anuncio de empleo para contratar a un agregado laboral. Dijimos, caray, lo vemos con todo cuidado, y en ese anuncio, es un anuncio y dice lo que va a hacer. Y lo que va a hacer es 80% perfecto, asistencia técnica, supervisión general. Lo que hacen los agregados en cualquier materia. Informar a sus autoridades, escribir reportes, pero también decía ayudar en la enforcement. Entonces, dices, ¿qué significa? Ayudar, hablando con Luis Alcalde para ver qué necesita, perfecto. Hemos pedido asistencia. Que es un trabajo de un agregado. Exacto. Y lo lleva un agregado cultural. Exacto. O un agregado de... Ese es el trabajo que hacen. Ese es. O significa otra cosa. Ayudar en el cumplimiento, metiéndose en las fábricas y en eso, a ver dónde hay problema, y hablando con el sindicato, lo que sea. Eso es ser inspector. Eso no es aceptable. Eso no. Entonces, fuimos a hablar con la embajada. El embajador no estaba. Le informé al Senado de esto, antes de que saliera esto de la ley. Ahora, al poco tiempo de esto, sale la ley de implementación. La ley de implementación de Estados Unidos es muy diferente a la situación, a la de México. En México, tú acuerdas el tratado y el tratado es ley. Solo cambias otras leyes por aseo, para que no haya contradicción. Pero no necesitas, porque esta es una ley superior. Entonces, esta dice X, es X. Esa es la ley. Sí, claro, porque es un tratado similar a la Constitución, digamos. No, abajo. Por eso, similar, dije similar. O sea, con cuidado la palabra similar. Subconstitucional, pero encima de otras leyes. Pero es encima de cualquier otra ley. Exacto. Entonces, no necesitas cambiar la ley, lo haces por aseo. En Estados Unidos, el tratado no entra a ser ley. El tratado lo agarras, lo bates y lo viertes en lo que se llama la ley de implementación. Entonces, haces una ley en la que entra todo lo comprometido, con México en este caso y con Canadá, pero también entran otras necesidades que surgen que no están comprometidas conmigo. Por ejemplo, el presupuesto para hacerlo. O cambios institucionales, crear una comisión. Entonces, son cosas secundarias, no es compromiso conmigo, entran ahí. Ahí metieron que va a haber hasta 5 agregados laborales, parecido a lo que habíamos visto en la embajada. Esto es más delicado para nosotros, porque si, donde es ambigua su función, si así lo consagran y lo hacen ley, pues ya tenemos un malentendido muy incómodo. Claro, es el problema de la traducción de la palabra, ¿no? Exacto. ¿A qué se va a decretar? Creo que es la parte que se debe aclarar en todo momento. Exacto. Pero siendo ligado a una ley, es mucho más serio que si es un anuncio de la embajada. ¿A qué le dices que no y ya? Pero le dices que no, porque le ibas a decir que no, pero estás cortándole una pata a la arquitectura de ellos. Es lo que mejor resolvemos. Entonces, por eso es que decidimos, el canciller y yo, Marcelo Ebrard y yo, decidimos, esto requiere una carta, algo enérgico, para que haya atención inmediata. Y si hacemos una carta, tiene que hacerse pública. Nos dieron satisfacción total. La resolución de esto fue una interpretación legal, porque lo que te dice el negociador comercial es interpretación legal, o sea, tiene valor legal como interpretación. Que eso de la función de cumplimiento de esto no es cumpliendo funciones de inspector, de supervisión, de intromisión. No es inspector, es trabajo macro, nada más. Con el ministro, viendo cómo va la reforma. Decir que es teórico. No teórico. No teórico, pero ir siguiendo en su conjunto. No meterse a plantas específicas, no meterse a problemas particulares. Sí, o sea, es no ir a los asuntos. Exacto.
Oye, hay una narrativa según la cual tú estás muy enojado y no sé qué. Yo que he platicado contigo los últimos días con gran frecuencia, lo cual es un honor, pues yo te veo de buenas, además creo que no has perdido el optimismo en ningún momento y no lo perdiste. Y hiciste bien. Creo que una condición fundamental de alguien que va a lograr algo es ser optimista. Yo tenía un entrenador en el fútbol americano que alguna vez nos preguntó que si podíamos perder, pues algunos levantamos la mano, entonces nos dijo que nos desequipáramos porque nos íbamos a lastimar. Y los que ustedes tienen que salir convencidos al campo de que van a ganar. Ya que ganen o pierdan es otra historia. Pero si ustedes piensan en la posibilidad de perder antes de salir, ¿para qué salimos? Nada más nos vamos a cansar y nos vamos a lastimar. Yo sí creo que ese es el principio del optimismo. Sí. Yo siempre he dicho, tienes que planear para el éxito. ¡Claro! ¿Estás enojado? Claro. ¿Estás enojado? Muy contento. Bueno, estoy un poco molesto de que la atención se ha desviado completamente de lo importante a algo en realidad marginal. Es una tormentota en un vaso de agua, sin la menor duda. Porque los agregados estos los podemos bloquear. Porque los agregados estos ya había salido 1 o 3 semanas antes. Pero en el discurso político y en la narrativa estos son muy tontos. No, pero es que es Les algo... vieron la cara, se entregaron, no, pero no sirven para nada. Eso es no conocer cómo funciona esto. Esa es una decisión de ellos. Mañana Estados Unidos puede decidir nombrar a quien quieran y lo nombran. Lo que no pueden hacer es violar lo convenido en el tratado. Podría decir mañana en Estados Unidos, pues queremos nombrar un agregado para el fútbol soccer. Bueno, y México México va a decidir si lo acepta o no. Claro. Y la decisión va a depender de 2 cosas, la persona y la función. Sí, o sea, queremos ver cómo es la liga de soccer. El hecho de que para aceptarlo necesita saber quién es la persona y no solo la función, es por eso que la embajada sacó su anuncio sin consultarnos, porque nos debe consultar con la persona, diciendo, Panchito Ramos va a ser el agregado. John Smith. John Smith. Es el agregado. John Smith es el agregado. Entonces, persona y función, lo que va a juzgar México. Pero nosotros lo podemos rechazar. Y lo vamos a rechazar si es inspector. Vámonos al punto nodal, que creo que le tuvimos que dedicar mucho tiempo hoy, y lo lamento, pero había que destruir o al menos poner la otra ante la narrativa. ¿Cuál es tu balance de toda la negociación? ¿Dónde termina hoy México? Ya hablabas de algunos puntos, como los paneles. ¿Dónde estamos hoy y dónde estábamos? Pues quizá cuando se firme el libre comercio, y dónde estaremos gracias a este refrendo del acuerdo comercial. Mira, el lado principal que alguien con mucho prurito te puede decir que no le gusta del tratado original, del de hace un año, es que es proteccionista, ¿no? En todos los sectores industriales, las reglas para importar partes o componentes del resto del mundo y que sean parte de lo que produce Norteamérica como libre comercio, se hacen más duras. Es un acuerdo hostil a la cadena productiva y que te obliga a que si quieres seguir gozando de este mercado, inviertes más adentro. Eso es cierto en autos, en camiones, en camionetas, pero también es cierto en productos químicos, en productos electrónicos, en todo tipo de cosas. En todo se hace en esa dirección. Pero yo estoy convencido que eso, en compañía de Estados Unidos, que es la mayor economía del mundo, es bueno para México. Porque estás en una región que incluye Estados Unidos, que nadie le va a dar la espalda. Nadie va a decir, creció la regla de origen, dejo de vender en Norteamérica, me voy a Australia. No va a suceder. Tiene que invertir más en Norteamérica. Pero el lugar más obvio para invertir más en Norteamérica, si sabemos hacer una política industrial agresiva, atractiva, es México. Entonces, y de inmediato que se acordó el acuerdo hace 14 meses, 5 grandes compañías de coches dijeron, voy a crecer en México. Entonces, ese es el más discutible y yo creo, estoy seguro, que es bueno para México si lo sabemos aprovechar. Creo que sucede ya prácticamente para despedir, porque se nos acabó el tiempo. Como siempre, que me haces el favor de venir muy rápido. A tus órdenes. Me gustaría que hicieras como una suerte de declaración final. O sea, como una parte final. ¿Dónde estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdad? Mira, yo creo que lo más importante es tomar inventario de toda esta negociación de 2 años, 2 años y medio, y darnos cuenta que es un conjunto de grandes oportunidades para México. México sale ganando, sale mejor que antes. No quiere decir eso que esta opción salga perdiendo.
todos salen ganando, pero yo creo que México más. Esto ha sido bueno para México. Ya comenté que en todo lo que es industria tenemos todas las de ganar que crezca la inversión acá. Tenemos además un marco de relaciones que nos va a ayudar a sacar la reforma laboral adelante. Tenemos 5 capítulos importantes. Incluso ahí sí hay un enforcement para que nosotros cumplamos nuestra reforma laboral, pero es interno, o sea, es nuestro. El nuestro. O sea, sí hay una obligación a nosotros a que nuestra reforma laboral, que es buena, se implemente totalmente. Claro, te crea el incentivo, te crea la necesidad interna e incluso la externa. Un panel bien llevado con todas las de la ley no es malo. Si estás haciendo malas cosas, es bueno que haya disciplinas para que las hagas bien. El tema es si no hay panel y se usa como una práctica Exacto. en contra del comercio. Si no hay panel, es un martillo. Oye, esta empresa nos está dando mucha... Vamos a inventarle una bronca sindical. Exacto. Sí. Ahora, más allá de todo esto, de inversión, tienes 5 capítulos sociales, que yo les llamo, muy atractivos. Anticorrupción, nos va a ayudar. Para apoyar a la pequeña y mediana industria. ¿Le gusta a Estados Unidos? Nos gusta más a nosotros. O sea, tienes muchas cosas muy atractivas. Y ahora, ya más recientemente, en lo de este año, estamos sacando 3 resultados gigantescos. El primero, lo que decía yo, de los paneles, que no tienes que ir a pedirle permiso al señor que te ayude a resolver el problema comercial. Estás mal y te voy a llevar tras cortes. Es hacer las cosas bien, con dignidad y con efectividad, porque eso funciona. Segundo, la protección a biológicos, que son las medicinas del futuro. Una sola dosis, 40,000 pesos, 50,000 pesos en muchos casos, cáncer, Alzheimer y eso. La protección era México 5 años, Estados Unidos 12, lo acordado 10. Muy lejos de ser lo justo medio. Bueno, nosotros queríamos algo más bajo, los demócratas también, y acabamos por muchos enroques y accidentes. Ellos querían flexibilidad para ellos y no para nosotros. Dijimos, no se vale. Y después de mucho buscarle, acabamos terminando en borrar todo eso. Entonces desaparece. Somos libres de legislar lo que queramos. No es que no haya protección. Debe haber protección. Pero el 5 está bien, o un 7, o un 8. Pero no 10, que es muy alto. Eso es bueno para los genéricos. Es bueno para ti, para mí, para el pueblo, para todos. Y tercero, finalmente, la amenaza enorme de estos inspectores. No hay inspectores. Un sistema civilizado. Entonces, ¿qué más que podemos estar pidiendo? Miguel Jesús, te agradezco. De verdad te agradezco muchísimo que hayas venido. Siempre es un placer verte. Lo he dicho en público, lo digo en privado. Creo que has hecho un gran trabajo para México. De verdad, muchas felicidades. Muchas gracias.